Hello students, welcome to our new English class. Our fourth topic, we are talking about the simple present interrogative statements. Ok chicos, el día de hoy vamos a ver el tema de los presente simple, oraciones interrogativas. So, the interrogative form, we have the yes and no questions. Tenemos en respuestas sí y no, right? In interrogative sentences, the auxiliary verb do or does is placed at the beginning of the sentence below by the subject, the main verb, and in some cases a complement is added. En estas oraciones interrogativas, el verbo auxiliar do o does toma lugar al comienzo de la oración, seguido del sujeto, del verbo principal y en algunos casos un complemento es agregado. Okay, in our last class we talked about the sentences in affirmative, right, and in negative. So here we are going to talk about the interrogative form. En nuestra clase anterior hemos visto las oraciones afirmativas e interrogativas. En este caso vamos a ver las interrogativas. Como pueden ver, en las afirmativas nosotros comenzamos con el sujeto, ¿verdad? Pero en el caso de las interrogativas vamos a comenzar con el verbo auxiliar, que es do o does. So let's see the chart. We have the auxiliary, the subject, the verbs, and remember that if you want to add a complement, you add a complement. ¿Ok? Tenemos aquí este cuadrito, ¿no? Verbo auxiliar, sujeto, verbo y complemento si desean agregarlo. So, do, ¿no? Vamos a comenzar con el auxiliar do, seguido del sujeto I o you, seguido del verbo work. Do I work? Do you work? El otro verbo auxiliar es does, ¿no? Does lo vamos a trabajar con los pronombres he, she, and it, ¿no? Y el verbo work. Does she work? Sorry. Does he work? Does she work? Does it work? No? As you can see here, we are going to eliminate the S to the verb, right? Como podemos ver, en el verbo eliminamos la terminación S. Ya no se le agrega, recuerden. ¿Por qué? Porque ya está aquí en el auxiliar, ¿verdad? El agregado ES ya está en el auxiliar. En el siguiente tenemos igual el verbo auxiliar do, ¿no? Vamos a trabajar con el sujeto we, you y they. Y el verbo. Do we work? Do you work? Do they work? So, we put at the beginning the auxiliary verb. ¿Ok? Colocamos el verbo auxiliar al comienzo de la pregunta. Then the subject and the verb with a complement, ¿no? Luego el sujeto, el verbo y el complemento. Examples. Do I work in a factory? Do you work in a factory? Does he work in a factory? Does she work in a factory? Does it work? Do we work in a factory? Do you work in a factory? And do they work in a factory? So let's see. Like the verbs to be and have got, present simple interrogative sentences also have their own short answers. ¿Ok? Como el verbo to be, el verbo have, en los presentes simples interrogativos también tienen sus propias respuestas cortas. ¿Ok? Yes and no questions, right? Yes and no answer. ¿Ok? Respondemos con sí o con no. Yes, I do. Yes, you do. Yes, he does. Yes, she does. Yes, it does. Yes,
we do, yes, you do, yes, they do. Or in negative, no, I don't, no, you don't, no, he doesn't, no, she doesn't, no, it doesn't, no, we don't, no, you don't, and no, they don't. For example, if I say, do you work in a factory? ¿No? Do you work in a factory? Vamos a responder yes, I do o no, I don't. ¿No? Depend of the question, depend of the subject that we use, we are gonna answer. ¿Okay? Dependiendo del sujeto que usamos en la pregunta, vamos a responder en el sujeto. ¿Ya? Dependiendo del sujeto, respondemos igual con el mismo sujeto en la pregunta. But when we use, ¿no? Pero cuando usamos you, recuerdan, cuando usamos you es porque te preguntan a ti, ¿no? En la respuesta no podemos responder you. Deberíamos responder I, ¿no? Eso quiere decir en singular. Cuando es en plural, si es you, es como si se le estuviera preguntando ustedes, ¿verdad? Do you work in a factory? ¿Ustedes trabajan en la fábrica? Yes, we do. Ahí cambia, ¿no? Solo en el caso de you va a cambiar el pronombre en la respuesta, ¿ya? Con los demás pronombres, depende del sujeto que usamos, lo usamos para la respuesta, ¿no? Si dice, does she work? Yes, she does, ¿no? O no, she doesn't. Dependiendo el pronombre en la pregunta, respondemos con el mismo pronombre en la respuesta. So look at this picture, right? Here we have the answer, the question, say, do you work in a factory, right? Like I say, right? Do you work? ¿Tú trabajas en una fábrica? Yes, I do. Solo en este caso, al usar you en singular o al usar you en plural, el pronombre va a cambiar, ¿ya? El pronombre va a cambiar, va a modificarse. ¿Trabajas en una fábrica? Sí. Does he fly in a plane? No. ¿Vuela en un avión? Estamos usando el pronombre he. Entonces, en la respuesta vamos a usar el pronombre he. No, he doesn't. ¿Ok? Usamos el mismo pronombre con el que trabajamos en la pregunta. Okay, a part of the yes or no question, we have the information question. We work here with the WH word. We are going to use, in this case, only what, where, when, and why. Ok, muy aparte de las respuestas con el sí o no, también tenemos las preguntas con información extensa, ¿no? WH words, palabras que empiezan con WH, los que vamos a usar son what, where, ¿no? What, qué o cuál, where, dónde, when, cuándo y why, por qué. The answers for simple questions in English are yes, no, or I don't know, or equivalent. The answers for information questions are varied because they are used to ask about specific kinds of information. En el presente simple dice las respuestas en inglés son sí o no sé, ¿no? O equivalente. En las respuestas para las preguntas con información varía porque se usa ya una respuesta más específica, ¿no? Más específica. Se da más información. Information questions are also called WH questions because many of the words that are used to ask this type of question begin with WH. Las preguntas, ¿no? Estas preguntas son llamadas también, dice, WH, ¿no? WH question. Porque muchas de las palabras son usadas para hacer muchas de las palabras empiezan con
las letras WH, ¿no? Tipo de pregunta empieza con WH. So, let's see. Use this question word to ask about. Ok, vamos a usar esta palabra when para hablar sobre tiempo. Ok, when to talk about time. What to things, subject or objects. Ok, what, qué o cuál para cosas, sujeto u objetos. Where for locations, ¿no? Places, where, donde, para locaciones, lugares. And why for reasons, ¿no? ¿Por qué? Para razones. Examples. Do I work in an office? ¿No? Esta es la forma normal, ¿no? With the yes or no question. Do I work in an office? ¿No? Empezamos con el verbo auxiliar. So the answer would be yes, you do, o no, you don't, ¿no? Esta podría ser la pregunta. Yes, you do, ¿no? Respuesta simple. No, you don't. Respuesta simple. But if I wanna use the information question, also we are gonna work with the auxiliary do or does, ¿no? Igual, para las information question vamos a usar el verbo auxiliar do o does. Pero antes de ello vamos a comenzar con la WH word, ¿ok? For example, here we are going to use why, ¿no? Why, WH question, ¿no? Why do I work in an office? ¿Por qué trabajo yo en una oficina? ¿No? Ya le hemos agregado. Obviamente aquí no vamos a responder yes, you do o no, you don't, ¿no? Ya no. It's an information question, ya una respuesta más extensa. Why do I work in an office? Because you are a secretary. A information question, ¿no? Ya da información de acuerdo a la pregunta que... ¿Ok? Next. Do you read books? ¿Lees libros? So this is the common, ¿no? The common question, and we use also the common answer, ¿no? Igual usamos la respuesta común. Yes, I do, o no, I don't, ¿ok? Cualquiera de los dos, en afirmativo o en negativo. So also here we are going to transform it in an information question. Y aquí también vamos a transformarlo en una information question. Entonces, usaríamos where do you read books? ¿No? ¿Dónde lees libros? So, the extended answer, no, the extended answer, it will be in the library. ¿Dónde lees libros? En la biblioteca, right? Where do you read books? No, WH word first, then the verb, the auxiliary verb, then the subject and the complement. ¿Ok? WH, preguntas con WH, verbo auxiliar tú, sujeto y el complemento, right? Let's see. The other example. Do they eat in the house? Ellos comen en la casa, ¿no? This answer is the common answer, ¿no? Esta respuesta es la común que usamos. Yes, they do. O no, they don't, right? It's the more common answer, la respuesta más común que usamos. So, also this question we are gonna transform in an information question, ¿ok? También vamos a transformar esta pregunta en una information question. So, it would be, what do they eat in the house? ¿No? ¿Qué comen ellos en la casa? A information question también. Aquí no vamos a responder yes or no. No. Here we have to make an extended answer, right? And we say the dinner. ¿Qué comen ellos en la casa? La cena, ¿no? What do they eat? Oh, will be another answer maybe. What do they eat in the house?
¿Qué comen ellos en la casa? The lunch would be, ¿no? El almuerzo. Or maybe it would be French fries, ¿no? Papas fritas, ¿no? Or maybe hamburgers, hamburguesas, okay? Depends of what they are doing, ¿no? Dependiendo de qué ellos están haciendo. In the next example, they said, does she read magazines? ¿No? Como pueden ver, el verbo ya no lleva S, ¿ya? Estamos comenzando con el verbo auxiliar, luego el pronombre y luego el verbo. Terminamos con el complemento. Does she read magazines? Yes, she does. Or no, she doesn't. ¿Ok? Este es yes and no question. Vamos a transformar también esta pregunta en an information question. Okay, we are going to transform an information question this. And we are going to use when. Okay, vamos a usar el WH word when. Ya vamos a usar la palabra when. Follow the verbo, the auxiliary verb. No, does she read magazines? When does she read magazines? ¿Dónde lee ella las revistas? On Saturday. Oh, sorry. ¿Cuándo ella lee las revistas? No. When. ¿Cuándo lee ella las revistas? I was error. Okay. When. ¿Cuándo? ¿Ya? ¿Cuándo lee las revistas? On Saturday. Right? El sábado. So this here in this question we only add WH word, ¿ok? En las preguntas solo le agregamos las palabras, ¿no? Que vamos a usar para las preguntas con WH, ¿ya? Las palabras con WH. Seguidos del verbo auxiliar. No se vayan a confundir con el verbo auxiliar. Ya no se vayan a olvidar de colocarlo, ¿no? Primero WH, ¿no? Palabras con WH, luego el verbo auxiliar do o das, dependiendo el sujeto, ¿ok? So that's all for today. We see in another next video conference to explain more of that, ¿no? Nos vemos en nuestra siguiente videoconferencia para poderles explicar un poco más, de repente algo que no han entendido. If you have a question, remember to send me a message for Educai that I'm gonna answer you, ¿ok? Si tienen alguna pregunta, recuerden hacerla por Educai, por mensaje, y yo les estaré respondiendo, ¿ok? Bye bye.